Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse. Con Catalina Vicuña, periodista del Diario Financiero. Esto es DF en Infinita. Del DF más, Catalina Vicuña hoy con nosotros. ¿Cómo te va, Cata? Hola, hola, ¿todo bien por aquí y ustedes? Muy bien también. Súper bien, pues. Hoy día vamos a hablar de hablar. De hablar Sí. como negocio, hablar en podcast, que se están convirtiendo cada vez en más comunes, no sé si populares, pero cada vez más comunes, así es que es un interesante tema para hacerlo en doble. De hecho, yo cuando vi el titular y decía hablar vende, dije, esta es la mía, pero luego me di cuenta que era sobre Claro, podcast no y cosas precisamente, no esta vez. Depende de lo que se diga también, Matías. así. Y depende de lo que se diga también. Sí. Ya, a ver. Bueno, así es, Juanma, como comentabas, vamos a hablar de los podcasts, pero no precisamente de los podcasts como la idea que a uno se le viene primero a la cabeza, ¿no? Que es solamente el audio, sino que vamos a hablar de un formato aún más particular que son los vodcasts, ya que son estos podcasts que tienen video. Y quiero contar una pequeña anécdota de cómo es que surge esta nota que publicamos en DF Más hace algunas semanas. Y esta nota viene desde el mero ejercicio de hacer el famoso scrolling en Instagram, en los Reels, y pasar el dedo por la pantalla en el fondo y ver uno tras otro de personas que cada vez se estaban sumando más a esta tendencia en el fondo. Y no son personas que se graban desde un computador, o sea, o con la cámara del celular, o qué sé yo, con la camarita que viene en el computador, sino que hay mucha Producción. producción. No, si son exacto. cámaras prácticamente profesionales, o sea, es como un mini estudio de televisión. Un que mini se estudio de hace. televisión. Entonces, claro, ahí uno se empieza a dar cuenta que este espacio que convencionalmente había estado tomado quizás por los rostros de televisión o por el humor, precisamente en Chile, si uno ve los top 10 más escuchados hoy día en Spotify, es contenido de humor. O sea, Claro. Tomás va a morir, está en el número 1 y está ahí desde hace Siempre. varias semanas. Sí. Pero también pero son podcasts que efectivamente se hacen con video también, pues, ¿no? Claro. O sea, uno ve a estos tres gallos conversando en un Claro. estudio con micrófonos importantes, etcétera. Entonces, vimos esta tendencia que estaba surgiendo en Instagram, en redes sociales, también están en TikTok. Y en el fondo nos quisimos adentrar un poco en lo que es este mundo del negocio del podcast, pero no precisamente del que mencionábamos recién, de los humoristas, de lo que efectivamente están en el top 10, sino que las marcas que se están sumando, las startups que se están sumando, qué sé yo, los emprendedores en el fondo. O sea, hay firmas de abogados que tienen su propio podcast. Veíamos un ejemplo, me acuerdo de una marca, creo que era de bodegas, que tenía su propio podcast y hablaban de bodegas. Y Pero el sí. podcast estaba filmado adentro de una bodega. Oye, hasta ministerios han sacado su propio podcast, ¿no? No, O sí, realmente sea, hay de todo. como soy fanático del podcast de bienes nacionales. No, mentira, no tengo idea si existe. Yo no me perdí capítulo de la subsecretaría P. No, no, ya. El de bodega lo encuentro glorioso. Ya va a ir una bodega. No, sí, grabado en una bodega. O sea, pensado Extraordinaria absolutamente todo. ¿Qué se Entonces, me ocurre además como 10 nombres? De Para podcast de bodegas. Te Claro. lo guardo. Por eso, no sé. ahí hay ideas. Ya. Espacio hay. Sí. Entonces, bueno, teníamos este ejercicio en el fondo de cada vez más gente sumándose a esta tendencia, y una tendencia que, como bien mencionaba Matías, súper profesional, ¿no? No es gente que parte así desde su casa, sino que No, gente no. que arrienda estudios, gente que contrata cámaras profesionales, que a todo esto los podcasts en general se graban a 3 cámaras, no es una cosa sencilla. Entonces, en el fondo quisimos saber cuál es el negocio detrás de esto, si efectivamente la gente lo hace porque hay una inversión y después esa inversión se devuelve. Uno siempre se pregunta si es que YouTube paga, si es que Spotify paga. Entonces teníamos como varias preguntas en el aire y ahí decidimos ya adentrarnos en el fondo y tomarle una radiografía a este negocio, ¿no? Entonces, bueno, partamos un poco por qué se necesita, ¿no? Ya. ¿Cuáles son los instrumentos que se necesitan para empezar un podcast? Si uno se va al sentido más literal de la palabra, para un podcast no se necesita absolutamente nada más que un celular y, no sé, un audífono que puede ser el que viene con... O sea, un micrófono, Un perdón, micrófono que puede viene ser... incluso el mismo del celular. Exacto. Ahora, exacto. claro, la posibilidad de que te vayan bien con ese setup no es tan alta. No es tan alta, efectivamente. Pero si uno quiere, o sea, hay espacio.
Ahora, si uno quiere ya hacer un video, o sea, un podcast con video, siguen existiendo alternativas baratas. Digamos, uno puede hacer una conversación por Zoom. Sí. Nosotros conversábamos con Francisco Ackerman, que es el de Con Peras y Manzanas, que es un podcast súper exitoso hoy día. Y él, o sea, partió su primer podcast, que era Aprende de Inversión Inmobiliaria, y grabó los primeros 90 capítulos por Zoom. Invitaba a gente, conversaba 90 minutos. Grababan la llamada, después se subía, ahí quedaba. Exacto. Y necesitaba un ajuste en edición, pero Claro, un poquito de postproducción, pero Efectivamente. mucho más que eso no. y después, nada, si uno ya quiere efectivamente entrar en las grandes ligas, que bueno, no hice las grandes ligas, pero cada vez están más democratizadas en el fondo, ahí ya es una inversión menor, pero que sigue variando, ¿no? Nosotros investigamos varias alternativas de podcast que en el fondo hoy día están en Spotify, están en YouTube, están en TikTok, están en Instagram, y los precios en general van desde los 70.000 pesos, Ya. que sí, o sea, es una inversión, Pero más abordable, sobre todo si no es de a uno, quizás. Exacto, y en el fondo es un estudio, tú vas, te graban 3 cámaras y los 70.000 pesos serían en el fondo que después te devuelven la hora que tú hablaste y después uno ve qué quiere hacer con ese contenido. Y ahí surgió algo gracioso, porque nos contaban que ahora último ese estudio, que es un estudio que está ubicado en Ñuñoa, que se llama Music Week Shops, Ya. nos contaba que cada vez más les pasa que de repente llega gente random, que no quiere hacer un podcast como tal, pero que les regalan la experiencia de hacer un podcast. Así como feliz cumpleaños. Ah, qué bueno. Qué bueno, como alguien regala un masaje, Claro. es como te regalo ir a hacer un podcast. Claro, invita a una persona, habla una hora, Mira. lo encuentro un excelente regalo. ¿Cuánto cuesta? 70.000 pesos. 70.000 pesos. Sí, ¿Y te lo la entregan armado? O sea, armado en el sentido como que te entregan la grabación. No sé si te hacen el reel, ya. ya, ok. O sea, si uno después quiere editar, cortar algo, qué sé yo, no quiere sacar algo, ahí desconozco. Pero ese sería el desde, ¿no? Y encuentro que es un buen regalo, como alguien que conoce a una persona que le gusta conversar, no sé, algo conmemorativo. Bueno, entonces tenemos esa base de 70.000 pesos, y en el fondo este mismo estudio ofrecía el servicio ya un poquito más pro, de en el fondo que te editan los reels, te arman ya la cápsula completa, y eso ya subía un poquito más del doble, ¿no? Y también existen en el fondo en este mismo estudio, ya dependiendo del el calibre del proyecto en el fondo, ahí van subiendo los precios. Y también después tenemos otro tipo, ya quizás sería como una liga más alta, en el fondo, como si hablamos de precio, cuánto hay que pagar. Conversamos con otros estudios que ya suben un poco la tarifa, y ya se podría decir que cuesta entre 600 y 700.000 pesos por Chuta. capítulo. Ya, por capítulo. claro. Ya, ahí Ya, como que sube un poco. Ya, 600, 700.000 por capítulo. Por capítulo. ¿Eso así dónde, es. perdona? Eso serían en 2 estudios que son ya quizás más populares, que hay uno que se llama JP2, que tiene su oficina en el Costanera Center, y hay otra persona que se llama Mauro Rojas, que es la persona que le produce el podcast a la Diana Boloco con Cristian Sánchez. con Cristian Sánchez. Sí, así. Y también me parece que trabaja con Más que Titulares, de Javiera Quiroga, y ahí, claro, ya sube un poquito más. Claro, el de alta precio. inversión, porque además me imagino que, claro, deben trabajar harto con marcas, con empresas y cosas así que quieren hacer su podcast Claro. y pueden. 700 lucas por capítulo para uno como particular es demasiado, probablemente para una empresa no es tanto. Claro, exactamente. Entonces, bueno, ya tenemos como esta base de precios, cuánto puede costar, sabemos que ya hay un rango bastante amplio. Y yo creo que una pregunta que varios nos hacemos en el fondo es: ¿en qué momento esa inversión se va a devolver? Claro, Como, sí, pues, ¿en es qué momento ya...? Sí, porque yo estoy gastando en hacer este podcast, ¿cuánto me Claro. empieza a llegar a mi Claro, platita? efectivamente. Entonces, bueno, aquí hay varias formas que pueden funcionar, que no necesariamente van a funcionar, pero que existen. Y una pregunta ahí que se instala es, por ejemplo, Spotify, que es la plataforma de audio más grande del momento, si es que Spotify paga. En Chile todavía no existe esa retribución por parte de Spotify. Sí existe en Estados Unidos, en países de Europa, me parece que en Australia, pero a Chile todavía no ha llegado esa retribución, ya sea por visualización, o sea, por oyente. Claro, por reproducción. Es como que Claro. si tú tienes cierta cantidad de oyentes, Spotify te entrega cierto sueldo. Claro, eso todavía no ha llegado. Y en el caso de YouTube, que claro, ahí uno sabe que hay gente que efectivamente tiene su carrera de youtuber. Claro.
En el caso de YouTube sí hay más opciones, en el fondo que ahí ya es necesario ser parte de un programa de socios de YouTube, ser activo, tener una cantidad de visualización en el fondo, y ahí ya YouTube te puede empezar a pagar tanto por, si es que personas premium, porque hoy día uno puede pagar una membresía premium en claro, de YouTube. hecho. Sí. Si es por la cantidad de personas premium que ven tu video, ahí YouTube hace un cálculo y en el fondo te paga por persona premium que ve Ya. tu video. Y también existe la posibilidad en el fondo de por anuncios, ya por los anuncios que se muestran en los videos. Esos ¿Qué es lo anuncios, que YouTube pone Claro. en medio de tu... Claro, Ya. esos anuncios que de repente no son tan agradables de ver. Bueno, la persona que hace el video recibe una remuneración por ese Ahora, anuncio. el negocio en estricto rigor para los podcasteros chilenos, estoy hablando siempre de podcasteros en video, porque hoy día en Spotify también son por video, no necesariamente es por esto, ¿no? Sino que fundamentalmente Claro. es porque el podcastero vende Claro. su podcast a una marca o a varias marcas y las incorpora de distintas maneras, o con presencia en el video. Claro, esa sería como la otra patita, ¿no? Esta era como la parte ya más legal, Spotify, YouTube, pero efectivamente existe la parte de los auspicios, que es, por ejemplo, no sé, la tacita de café que está instalada en la mesa o el banner que aparece abajo, etcétera. Hay millones de formas. Y claro, ahí está el caso de los auspicios, pero lo que nos decían muchas de las personas con las que conversábamos es que esa posibilidad solamente llega cuando tú ya tienes una base de visualizaciones Y esos fiel, suscriptores, exacto. dura en el fondo, porque en el fondo las marcas no van a querer pagarte en el fondo un aviso, auspiciar una tacita en la mesa si es que, no sé, pues tu contenido lo ven 15 personas. No, O sea, ahí tengo anotado que son entre 20.000 y 30.000 views como la base para que un auspiciador en el fondo te tome en cuenta como algo que también les pueda servir a ellos, ¿no? Que ellos también puedan recibir como algo a su bolsillo. Para eso harto. Sí, no, o sea, y para alguien que está partiendo en el fondo... Claro, mucho rato tiene que irse a pérdida un poquito. Estoy hablando de alguien que está partiendo con un particular. Una empresa evidentemente tiene otras formas de Claro. de regular esa falta de ingresos, ¿no? Pero si una persona tiene su propio podcast, no puede esperar que de inmediato la cuestión empiece a vender, a menos de que seas extremadamente famoso. Claro, es que eso es lo que decían. De repente, no sé, pues si un rostro televisivo quiere empezar su propio podcast, los auspiciadores van a estar tocándole las puertas, las ventanas, van a querer entrar de cualquier forma Claro. a ese podcast. Pero una persona que no tiene una audiencia fiel, por ejemplo, que está recién partiendo, incluso una empresa, claro, si no tiene una audiencia efectivamente como consolidada, no... ¿Cuánto puede pagar un auspicio en un podcast promedio? ¿Tenemos alguna idea de eso? Sí, van desde los 500.000 pesos hasta los 5 millones. O sea, también el rango es súper amplio. Pero, y acá llegamos como un poco a la conclusión que llegábamos nosotros, es que en este boom que está habiendo en el fondo de empresas que quieren hacer su propio podcast, de emprendedores que quieren hacer su propio podcast, etcétera, 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 que hoy día en realidad si uno busca una palabra en Spotify, hay podcast de todo. De todo. De verdad no, que sí, de me he todo. encontrado De podcasts todo, de todo, de todo. absolutamente todo. O sea, es cosa de hacer el ejercicio. Yo de repente he estado así, no sé, en la micro, en un transporte, y necesito informarme de un tema random. Y busco en Spotify y siempre hay un podcast al respecto. Increíble, O sea, ¿eh? es increíble. Pero bueno, como estaba diciendo, en el fondo, a lo que llegamos nosotros un poco es que en general la gente que empieza su propio podcast, refiriéndome a empresas, emprendedores, muchas veces no lo empiezan porque quieren un negocio como tal y quieren generar ingresos. O sea, eso es difícil, hay que ponerlo así. El podcast no es una fuente de negocio en el que uno va a invertir Claro, en sí y misma, que además. fácilmente, rápidamente, sobre todo rápidamente, se te va a devolver. Eso no va a pasar. Yo creo que a muchos les da la impresión de, oye, pero si hoy en día todo el mundo tiene un podcast. Pero incluso hay rostros de televisión o nombres más conocidos que tienen podcast que uno no ve por dónde rentabilizan. Sí, po, por por ejemplo, no sé, el de Daniel Matamala. Claro. Que yo nunca le he visto como auspicio, por ejemplo. Podrá ser quizás porque quiere. No, claro, pero él, por eso, ¿no? Por él eso. canaliza una inquietud periodística bien interesante Sí. a través de esos podcasts, pero no pareciera ser un modelo de negocio. No. Ahí, al menos yo no lo detecto, al menos de buenas a primeras. Claro, pero es claro. un podcast, Como- sí, muy interesante y que además es altamente consumido en Chile. A diferencia, por ejemplo, para el otro lado, ir a los podcasts que hace Julio César Rodríguez, que es evidente por dónde se venden. Pues, Claro. No, están- pues, es evidente. Si tiene Claro, la botella Viví ahí, todo. digamos, y tiene las pantallas con los auspicios, claro. Pero yo Claro. creo que hay gente que piensa que en verdad es cosa de, oye, la gente está consumiendo podcast, hagamos un podcast porque todo el mundo está haciendo podcast y a todos les va bien. Y no, pues no a todo el mundo les va Claro, bien. muchas veces es una apuesta en el fondo.
Y bueno, acá entra un concepto que de repente una primera vista de ignorante quizás no lo conoce tanto, que es el de marca personal. Y ese concepto en esta conversación es súper importante porque muchas veces estas personas que apuestan por tener un podcast, bueno, ya sabemos que muchas veces no es rentable, pero muchas veces ellos dicen, bueno, ¿sabéis qué? Prefiero ya hacer una inversión que no se me devuelva necesariamente, pero sí que la gente me conozca y posicionarme dentro del rubro en el fondo. Como lo fueron en su momento los blogs. Claro, exactamente. Entonces después, cuando una persona, no sé, dentro del mundo de la construcción, ve que hay una persona que habla, no sé, por 30 capítulos de construcción, ahí ya uno ya se posiciona, ¿no? Y hay mucha gente que ya se está tratando como... Los mismos CEO de las empresas muchas veces tratan de también hacerse notar con su nombre y en el fondo, en ese sentido, el podcast es también un instrumento de confianza porque ya la gente, si te escucha hablar por 40 minutos, conoce un poco tu manera de hablar, tus opiniones. Entonces, claro, está este concepto de marca personal y también, que es en el caso de las empresas, muchas veces el mismo podcast te trae clientes, ¿no? O sea, gente que escucha tu podcast, conoce tu marca. Hablábamos con algunos que nos decían sí, no, en el fondo esta es una inversión que no se nos va a devolver monetariamente, pero sí hemos visto un incremento en la gente que se interesa por nuestros servicios, gente que más nos escribe, gente que nos contrata. Entonces, en el fondo yo creo que el podcast es una buena herramienta, no tanto como de negocio como tal, pero sí de atracción de clientes, sí para posicionarte a ti mismo dentro de un rubro, y así. Así que... Ahora, en otros países como Estados Unidos, el podcast puede ser tremendamente influyente. O sea, el caso de Joe Rogan es probablemente el mayor de todos los ejemplos, que todos quisieran estar en ese podcast porque tiene una capacidad de influir para muchos, digamos, y Joe Rogan entrevistando a Trump o a Elon Musk, que, digamos, era una cuestión muy potente, ¿no? O sea, decían incluso que los podcasts fueron los que movieron la aguja presidencial en la elección, el voto juvenil. que no es menor. Y claro, tú mencionas a Donald Trump en The Joe Rogan Experience, pero Kamala Harris también fue un podcast. Sí, po. De Alex Cooper, De Alex Cooper, que ella es la mujer más escuchada podcaster. Entonces, claro, o sea, ahí cada uno optó por su bando, pero efectivamente, claro, o sea, es una forma de vincularse con la audiencia súper, súper potente. Si uno tuviera que decir cuáles son los podcasts que mejor le van en Chile, puede ser en términos de reproducciones o en términos de venta, da lo mismo, pero cuáles son los que, aparte de Tomás va a morir, ¿no? Que yo creo que es como el más... como el que más probablemente muchos mencionan o quizás lo conocen. La experta en nada. En general, todos los podcasts que son de humor. Sí, eso en Chile como de pega... amigos comediantes conversando. O amigos que tienen capacidad de comedia. Claro, que amigos no que son objetivamente muy graciosos. Las expertas en nada. Por eso, las expertas en nada, que una actriz y una comediante, y son muy graciosas entre ellas. Pero yo, por favor, no quiero que esto sea incentivo para que todos los grupos amigos digan, oye, que somos graciosos, hagamos un podcast. Yo, fíjate que todo lo contrario, que sea un incentivo. Porque de repente, sí, pues, Matías, no, pues, pero aquí hablemos en serio. Sí, por eso, ya, pues, Matías, hablemos en serio. Me parece que la única manera de descubrir esos talentos es precisamente eso. Si no estáis obligado a consumirlo, pero mientras más alternativas tengáis, de repente te vais a encontrar como, así como Tomás va a morir, o experta en nada, si no lo hubiesen hecho, no habríamos sabido. Y efectivamente son muy graciosos. Pero Sí. así como hay otros que son una lata, y uno dice, no sé por qué escuché este podcast. Pero digo, la única posibilidad de que aparezcan nuevos es que efectivamente lo hagan y que haya un incentivo. Y hay gente que de verdad se cree graciosa y no lo es, pero ahí está la opción de uno de escucharlo, digamos, Claro. o de verlo. No, Y se de van a dar pararlo- cuenta rápidamente también si es que no lo encuentran gracioso. Claro, pero yo digo, en el ensayo y error, esto es como si uno no tuviese la certeza que un programa va a ser exitoso, no lo hacen. La televisión está lleno de fracasos para Claro. poder haber conseguido programas exitosos también. Yo encuentro que Matías haría estupendos podcasts digamos, de ser gracioso. Es que estoy trabajando en mi marca No así personal. los programas serios. Estoy trabajando en mi marca personal todavía, antes de lanzarme con Pero los podcasts. esto es la herramienta para trabajar tu marca personal. Tu marca personal. ¿Y cuál sería como el eslogan? Mi- ¿Perdónalo poco? Perdónenlo poco. En general, Gracias perdón. por tanto, perdón por tan poco. Perdón de antemano. Es un buen nombre de podcast. Sí. Perdón de antemano, es un buen nombre de podcast. Quizá acá están haciendo un podcast en vivo. No, si acá podrían haber salido una cantidad de subprogramas. No, sí, po, sí. O sea,
O sea, dejamos a Meloni Melame, pero... No. No volvamos sobre eso, que ya hicimos una No, Meloni eso- Melame en este programa. No entremos. Sí. Bueno, ¿hay algún podcast que estén escuchando ustedes ahora? Yo soy malo para los podcasts, escucho el de los titulares del New York Times la mañana. Ya. Yo escucho... bueno, el del diario financiero, el de la mañana. Escucho de repente Tomás va a morir, experta en nada, el de Matamala y el de Julio César de repente. Y creo que por ahí voy así como los que tengo más recurrentemente, así como... Ya. Escucho varios de afuera, pero estoy pensando en los chilenos. Sí, mira, yo ahora reviso el top 10 más escuchado hoy en Chile. Está Tomás va a morir, número 1. Eso, como siempre, básicamente. Número 2 está Billions Club, The Series. Yo ese no lo ubico. La velada del año, 5, de Ibai. Experta en nada, cómo están los hueones. Primerizas, el podcast, El sentido del humor. Ciudad Crazy, Amigas Daily, El Rey del Oro. La historia de Harold Beach. Oye, El Rey del Oro es muy bueno. Ese parece que está Es un muy buen bueno. podcast, sí. Oye, ¿cómo están los buenos? Increíble como una pelea entre los conductores terminó... Sacando uno de los Sacando el podcasts más podcast. exitosos de Chile. Sí, uno de los podcasts más Increíble. exitosos y con muy poca posibilidad de que uno lo proyecte hacia adelante, digamos. O sea, y siguen en el número 5. Y siguen en el número 5. Sí. Increíble. Así que- Qué gran tema nos trajiste hoy, Cata Vicuña, periodista del DF+, para conversar sobre la competencia en la radio y de la tele al mismo tiempo. Es cierto. Pero seguimos acá vivos los amantes No, de la radio. la radio también se ha y- reconvertido a muchos de sus Sí, contenidos son podcasteables podcast, y muchos podcasts que también es transmitido por radio. Es el caso de Más que un Pitch, el programa que hacemos con Juan Pablo Silva todas las tardes. Excelente programa. Es un podcast que se transmite por la radio, pero es un programa formato podcast hecho con la lógica de podcast y que se emite por la radio al mismo tiempo también. Sí, se han ido adaptando, así que Así hay es. posibilidades, hay espacio. Así que nada, si hay ideas por ahí flotando. Matías, ¿viste? Perdónalo poco. Ya no ¿Cómo hay era? excusas. Perdón el tema, ¿no? Perdón el tema, no, ese era el Eso, nombre. eso. Anótalo, escríbelo. Antes que te lo Antes que vaya el huevo pues salí. Sí, pues, pobre huevo pues salía. Ya, la Un cantidad de tallas que abrazo, se han hecho, sí. pobre hombre. Sí, que un amigo tuvo una guagua, la fue a inscribir y la tenía inscrita No, al registro civil y ya la había inscrito el huevo pues salía. Ya. Cata Vicuña, gracias. Cata, Cata. que estés muy gracias a bien. ustedes, que estén bien. 7:34 minutos. Esto fue de F en Infinita con Catalina Vicuña, periodista del Diario Financiero. Un espacio para conversar e informarse por la 100.1.